Muy buenas noches. Agradezco a los presentes por acompañarnos en esta noche. Eh, Quiero agradecer también de forma especial al doctor Julio Resende por permitirnos exponer nuestro trabajo, ¿no? Poder compartir y también escuchar anteriormente a nuestro colega de Sebastián, que ha sido muy interesante, ¿no? La temática que se va a desarrollar es la nutrición en el espacio, ¿no? Justamente escuchando a Sebastián, recordé un poco sobre una misión o cómo empieza todo este tema del espacio, una misión, me invitaron a una misión para Colombia el año pasado, ¿no? Y lo primero, pues, que me interesa a mí es el tema nutricional, que es el área donde me desempeño, ¿no? Y así empieza, y bueno, el producto de ello he venido avanzando en la temática, ¿no? El título de la exposición de esta noche es Caenor Habilitis Elegans, ¿no? Un sistema modelo para estudiar el efecto de los compuestos bioactivos y nutracéuticos en el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. Lo que presentamos el trabajo, mi persona, la que habla Elena Loncán, Carlos Loncán, Edwin Macavilca, Alexander Imán, Loida Pacora y Laura Salinas. Muy bien, gusano, bueno, que tiene el nombre de Caenorhabditis elegans, más conocido por su nombre corto, C. elegans, es como su nombre dice, un gusano, es un nemátodo muy pequeño, ¿no? Lo vemos aquí grande porque está pues agrandado al microscopio, ¿no? Es un gusano tan chiquito que no se puede ver a simple vista. Necesitamos un microscopio para poder visualizarlo. Tiene una longitud no mayor de 1 milímetro, ¿no? Pero lo importante es que este gusano ha, digamos, tomado gran importancia y se ha consolidado como un modelo de estudio validado a nivel internacional. Tal es así que hasta un premio Nobel tiene aquel que lo aisló por primera vez y estudió. Y sobre todo, que hay que considerar que este gusano es muy resiliente y por eso que sus estudios, ¿no? Que hoy digamos, en estos tiempos ha tomado valor es en el estudio del espacio y de la microgravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que salir del espacio o ingresar al espacio, digamos que los pasajeros o los astronautas realmente sufren grandes cambios y presiones, es lo que ha llevado a compararlo en este caso con este gusano que es altamente resiliente, ¿no? Y es así que hoy en día se estudia temas de genética, envejecimiento y fisiología muscular. Como decíamos, este gusano solamente tiene alrededor de 1 milímetro de longitud, por lo cual lo hace ideal para estudios científicos. No tenemos el tema de pedir un permiso para usar animales. Se sabe que estamos en el tiempo de la protección de los animales, ¿no? Y muchas veces tenemos un comité de ética, ¿no? Que no nos permite utilizar muchas unidades experimentales. Aquí no tenemos ese problema, ¿no? Y lo más importante es que posee una estructura, digamos, neuronal bastante, digamos, sensitiva, básica, ¿no? No es tan compleja, es de fácil manejo, pero sobre todo que los resultados pueden ser interpolados, ¿no? Al ser humano. Eso es lo más importante. Y tener en cuenta que el costo de la investigación es menor porque es un animal pequeño, su alimentación, ¿no? Los factores condicionantes son, digamos, más cortos, ¿no? Y también por el tiempo más corto y por ende los costos también de la investigación disminuyen. Estas características que le hemos descrito de este gusano hace pues idóneo, ¿no? Para analizar pues diferentes experimentos, ¿no? A nivel espacial, ¿no? Y sobre todo en espacios prolongados, donde como decíamos anteriormente, donde las condiciones son extremadamente, ¿no? Diferentes a las que podemos vivir en la Tierra. Y así el gusano sobrevive meses, hasta años, ¿no? Lo cual lo he podido comprobar. Y sobre todo, puede resistir periodos muy largos sin consumo de alimentos, ¿no? Y algo
importantísimo es que este gusano comparte con el hombre un gran porcentaje de genes que participan en las diferentes rutas metabólicas que el cuerpo humano, ¿no?, desarrolla para cumplir todos sus ciclos vitales. Tal es así que refleja de entre el 60 al 80% de estos genes. En vista de todas estas, digamos, estas virtudes que tiene este gusano, ¿no? Hay, digamos, diversas investigaciones que han mostrado que la microgravedad y la radiación, ¿no?, espacial producen una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios a nivel genético, a nivel de estrés oxidativo, a nivel muscular, ¿no? A nivel de diferentes, digamos, puntos de la célula en que se sabe que de todas maneras va a haber cambios producto de estos factores diferentes, ¿no?, que tiene el ser humano en el espacio, ¿no? Y también en espacios análogos, porque justamente en esos espacios análogos tratamos de simular esas condiciones ambientales como si estuviéramos en Marte o en cualquier otro planeta, ¿no? Entonces, justamente por esos cambios, ¿no?, que sabemos que ocurren en el espacio, como es el envejecimiento acelerado, porque usted habrá escuchado o habrá visto o ha leído algún artículo científico donde se ve que los astronautas envejecen mucho más en el espacio, ¿no? Es más, hay investigaciones de gemelos, ¿no?, astronautas, uno está en el espacio y el otro está en la Tierra, y se han comparado a cuando han regresado y han encontrado que el espacio ha envejecido mucho más que el que está en Tierra, ¿no? Entonces eso está comprobado. Pero usted me puede decir, de repente, ¿y qué hay de la teoría de la relatividad, ¿no? Como del espacio, por las velocidades en que se manejan estas aeronaves en el espacio, supuestamente deberían vencer el tiempo y deberían estar más jóvenes, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque existe la radiación solar y la radiación de una serie de cuerpos, ¿no?, espaciales que están, digamos, irradiando y por ende están afectando a todo ser vivo. Y por lo tanto, esto produce estrés, ¿no?, oxidativo y produce envejecimiento, ¿no? Entonces, ante todos estos, digamos, efectos negativos que puede tener el espacio, ¿no? El espacio en cualquier lugar fuera de, digamos, de nuestra órbita, podemos decir que es favorable, ¿no?, usar a este organismo C. elegans para poder, ¿qué cosa?, estudiar y poder comprender una serie de eventos que ocurren dentro de la célula y sobre todo hacer una planificación y poder tratar de hacer estrategias de mitigación, ¿no? Cómo disminuir el impacto o cómo prevenir el impacto. Y es ahí donde entra la nutrición a través de estos fitoquímicos, a través de alimentos funcionales. Entonces, estamos claros que, ¿no?, que la exposición al entorno espacial va a inducir a una serie de modificaciones en el organismo vivo, cualquiera que sea el organismo, ser humano o animal, ¿no? Y que estas modificaciones son comparables con el envejecimiento, son comparables con lo que ocurre cuando estamos nosotros envejeciendo en la Tierra o cuando estamos nosotros en el espacio. Digamos que existe una analogía, ¿no?, en estas dos circunstancias. Entonces, he ahí la importancia de este organismo como, digamos, herramienta biológica para este estudio, ¿no? Y, por supuesto, ¿no?, hay mucho por hacerse. Algo se ha hecho, pero hay mucho por hacer. Ustedes dirán, si es tan pequeño, ¿por qué lo vemos tan grande? Porque está visto al microscopio agrandado. Y sobre todo, quiero que noten que hay diferentes estadios, de huevo a estadios L1, L2, L3, L4. El más grande que vemos ahí está en una etapa adulta, pero que no pasa el un mililitro, ¿no?, de longitud. Entonces, en este escenario, digamos, de cambios y modificaciones que se producen en el espacio, tenemos nosotros, pues, los avances en nutrición, ¿no? Con respecto específicamente al C. elegans, porque hay muchos avances que hay con respecto a C. elegans, pero no en el espacio. Sí, usando, en este caso, a fitoquímicos, ¿no?, usando principios bioactivos, ¿no?, usando alimentos funcionales, ¿no?, con este C. elegans. No digo que hay tantos como hay de repente con otros organismos vivos como ratas, cobayos, ¿no?, o cualquier otro animal, ¿no?, de mayor complejidad, pero mayormente vertebrados, ¿no? Pero no hay tantas en C. elegans, pero hay, ¿no? Pero hay. Pero muy poco hay
con respecto a ambientes, en este caso análogos o ambientes en el espacio, ¿no? Y uno de los, digamos, de las investigaciones que existen, ¿no? Es, por ejemplo, el principio bioactivo, ¿no? Fitoquímico, la quercetina, que está en varios alimentos. Poseen efectos protectores frente justamente a la enfermedad Alzheimer, una enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Esta enfermedad ha sido replicada, digamos así, justamente en estos gusanos, ¿no? Se han usado gusanos C. elegans como modelos donde se le ha inducido la enfermedad y luego se le ha, digamos, dado o se le ha impartido quercetina en su alimentación a estos gusanos, ¿no? A través de su medio de cultivo, puede ser medio líquido, medio sólido, pero se le ha impartido la quercetina, ¿no? Y se ha visto un efecto favorable, ¿no? Se ha visto un efecto protector, ¿no? Que tanto en el gusano, ¿no? Un efecto protector que previene, ¿no? Que estos, digamos, estos péptidos de beta amiloide que suelen acumularse justamente en las neuronas y que dañan justamente todo digamos, a la normalidad de una persona, ¿no? Y ya tiene problemas a nivel cognitivo, de memoria, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo, ¿no? Y todo lo que, digamos, conlleva esto, como es el aislamiento social y todo lo que conocemos de la enfermedad Alzheimer. Pero se ha visto que con la quercetina, ¿no? Se ha podido, digamos, se ha podido evitar que estos péptidos hagan este daño, ¿no? En estos C. elegans que han sido inducidos con la enfermedad C. elegans, perdón, con la enfermedad de la Alzheimer, ¿no? Igualmente, se ha visto con mamíferos, ¿no? O sea, tipo ratas, ¿no? Donde también se le ha inducido a la enfermedad Alzheimer y se ha visto una reducción justamente de estos péptidos llamados beta-amiloide y simbolizados como A-beta. Entonces, digamos, con estos beneficios, ¿no? Que hemos visto en la quercetina, ¿no? Y que han sido mediados, ¿no? Por estos principios bioactivos, como por ejemplo este que les he mencionado, que es quercetina, pero hay otros que lo vamos a ver más adelante, podemos decir que estos compuestos inhiben la expresión de la tirosina quinasa, conocido como tirosina quinasa AB o ABL, porque tiene que ver con unos genes que más adelante vamos a mencionar. Esta tirosina quinasa, que tiene que ver mucho con respecto a la autofagia, que es un mecanismo de autodefensa que tiene el organismo y donde el organismo natural se recicla, ¿no? Y que es bueno. Pero cuando la tirosina quinasa, que es una enzima, comienza a elevarse en el organismo humano, básicamente a nivel de las neuronas, ¿qué ocurre? La autofagia disminuye. Entonces, la autofagia, ese reciclaje bueno que tiene la célula, disminuye o se hace inexistente. Entonces, es allí cuando vemos, ¿no? Que comienzan a sedimentarse, a concentrarse estos péptidos, ¿no? Que hacen daño al organismo, ¿no? Estos péptidos que comienzan, digamos, a distorsionar totalmente los mecanismos normales de las células, ¿no? Y ocurren enfermedades malas, no solamente el Alzheimer, sino también hasta el cáncer, ¿no? Por eso es importante tomar atención en esto. Entonces, justamente lo que se trata es de que estos compuestos bioactivos inhiban, ¿no? La expresión de esta enzima llamada tirosina quinasa, ¿no? Y esto va a ayudar a que la autofagia se dé lugar y por lo tanto recicle todos aquellos compuestos dañinos para la célula, aunque ya no son útiles para la célula, como mecanismo de defensa, como mecanismo normal. Entonces, la tirosina quinasa, ¿no? Se refiere a una enzima conocida como tirosina quinasa BCR-ABL, ¿no? Producto de que es la unión anormal de dos genes, ¿no? Estos dos genes ocasionan, digamos, una tirosina quinasa, una enzima patológica, digamos así, una enzima dañina totalmente para el ser humano, porque va a producir una multiplicación celular descontrolada, similar como cuando hablamos del cáncer, ¿no? Son células descontroladas, son células que totalmente se multiplican y no podemos detenerlas, ¿no? Y atrofia todo el organismo.
Entonces, el gen BCR-ABL fusiona realmente estos dos genes y convierte, como se dice, esta enzima en una enzima altamente dañina, ¿no? Y esta enzima va, digamos, a promover, pues, daño celular y, por supuesto, enfermedades como el cáncer. Entonces, la tirosina quinasa, ¿no? Mantiene una estrecha relación con este péptido beta-amiloide, ¿no? Cuando se eleva, este péptido beta-amiloide se comienza a elevar también su concentración. Ya hemos explicado el por qué. Porque justamente al haber tirosina quinasa en alto nivel, en este caso, ya no ocurre, pues, la autofagia. Y como no ocurre la autofagia en los niveles normales, entonces el péptido beta-amiloide se comienza a concentrar, ¿no? Y comienza a ocasionar daño, comienza a ocasionar atrofia. Y es así, ¿no? Como ocurren todos estos procesos, ¿no? Neurodegenerativos, ¿no? Y justamente ocurren todas estas patologías como el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades que usted puede haber escuchado. Entonces, la exposición neuronal, ¿no? Realmente de amiloide beta va a inducir a la activación justamente de la enzima, ¿no? En este caso, tirosina quinasa, ¿no? Lo que desencadena, pues, una fosforilación anómala. ¿Por qué? Porque justamente esta enzima tirosina quinasa ABI, le va a transferir grupos fosfato, ¿a quién? A una proteína, ¿no? A una proteína muy famosa en el tema del Alzheimer, que es la proteína tau, ¿no? La proteína tau es una proteína que tiene relación con los microtúbulos que están en las neuronas, ¿no? Y que tiene que ver con el fortalecimiento de estos microtúbulos y tiene que ver con la nutrición justamente de las neuronas y el transporte de otros compuestos muy importantes. Entonces, al ocasionar esto, ya esta proteína tau se va a volver prácticamente, como se dice, sin control y va a comenzar a ser una especie de unos ovillos enredados, unos enredados que se van a acumular y van a atrofiar porque ya no va a haber una comunicación entre las neuronas, ¿no? Y por lo tanto, ya la persona pierde la memoria, pierde todo el tema cognitivo. Entonces, justamente se pierde la homeostasis mitocondrial y va a conducir, pues, ¿a qué? A una apoptosis de las neuronas. Y ustedes me pueden decir, pero la apoptosis es buena porque es la muerte programada de las células. Es cierto, es buena, pero cuando no es patológica. Cuando es patológico, ¿qué pasa? La apoptosis comienza a ver de manera, digamos, sin control, indiscriminada, ¿no? Y sin control alguno, ¿no? Va a ocurrir permanentemente, lo cual hace de que no sea bueno para la persona porque va a perder sus neuronas y va a perder la memoria, ¿no? Entonces, las diversas investigaciones se han evidenciado, ¿no? Que la inhibición justamente que utilizan los fármacos es poder controlar a esta enzima tirosina quinasa, ABI. Pero lo que nosotros proponemos es, en vez de usar fármacos que solamente son monoobjetivos, que solamente tienen un solo target, porque solamente van a ir sobre un solo punto del Alzheimer, porque el Alzheimer es multicausal, multiobjetivo. Al usar estos principios bioactivos que son multiobjetivos, tenemos mayor probabilidad de poder dar con el punto donde está ocurriendo el problema en las neuronas. Entonces, por lo tanto, es mucho más recomendable usar un fitoquímico que usar un fármaco sintético que solamente va a actuar sobre un determinado punto, ¿no? Entonces, es ahí donde, digamos, el efecto que tiene estos principios bioactivos, ¿no? Son de mayor eficacia y por lo tanto tienen un mejor desempeño en, digamos, el desenvolvimiento del paciente y sobre todo en poder recuperar digamos, cierta normalidad y poder controlar la enfermedad, ¿no? Y quién dice, con estudios más adelante se puede decir que se pueda inclusive lograr hasta cierto punto la cura, ¿no? Entre digamos, entre lo que se tiene y los fitoquímicos que se han descubierto a la fecha que tienen una incidencia sobre la enfermedad son 160 compuestos bioactivos, ¿no? 160 fitoquímicos comprobados con C. elegans,
¿no? Comprobados con este gusano resistente, resiliente, y de los cuales se han reportado 85 estudios representativos que evidencian, ¿no? Estos efectos que son saludables para el envejecimiento y por lo tanto que sirven para controlar el Alzheimer. Aquí les presento los principios bioactivos de mayor importancia, como son el epigalocatequina galato, el resveratrol, ¿no? La anólida A, el hidroxitirosol, el cannabidiol, la quercetina, que ya les he mencionado como ejemplo, el tirosol, el ácido 4-hidroxibenzoico, ¿no? Haciendo un total, ¿no? de 116 experimentos realizados, experimentos comprobados con el gusano. Y sobre todo que cada uno de estos experimentos tiene más de 10, digamos, publicaciones, ¿no? Realizados en base a estos fitoquímicos, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Como conclusión, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que en conjunto, ¿no? Estas investigaciones realizadas con estos fitoquímicos y sobre todo, específicamente con este gusano, con el C. elegans, no solo son relevantes para salvaguardar la salud de los astronautas, la salud de los vuelos espaciales, la salud de las misiones análogas, ¿no? Que son prolongadas, porque mayormente a veces puede pasar más de 15 días, normalmente son a veces espacios cortos, pero realmente para ser realísticos tendríamos que pasar de un mes, ¿no? Para poder asimilar a lo que podría estar pasando, pues, fuera de la órbita, ¿no? Y es así donde podemos ser aplicados y sobre todo que estos conocimientos no solamente le sirven al espacio, para el espacio, sino que sirven para poder nosotros, ¿no? Poder llevarlo a temas de envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas que a día de hoy no tienen cura y que solamente consumimos fármacos y estos fármacos son monoobjetivos, mientras que los fitoquímicos son multiobjetivos y esto también está comprobado, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes principalmente, pero ¿por qué no hablar de otras enfermedades como el cáncer, ¿no? Otras enfermedades que sabemos que son no transmisibles y que son causales de más de, digamos, al menos en mi país, son causales de más del 50% del presupuesto en salud pública, ¿no? Y de los cuales el 70%, digamos, de estas enfermedades a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, dice que se debe a la enfermedad Alzheimer, ¿no? Entonces, con mayor razón para prestarle mayor atención. Y bueno, gracias. Si tuvieran alguna pregunta, cualquier cosa para poder colaborar, ¿no? Esas son